Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio de vectores en el espacio. Y este ejercicio dice: hallar las componentes y la magnitud del vector v dado su punto inicial y final. Después, hallar un vector unitario en la dirección de v. Y nos dan aquí el punto inicial y punto final. Dicho esto, vamos a comenzar. Bien, pues aquí nos están pidiendo primero determinar las componentes del vector v y nos están dando el punto inicial y punto final de este vector. Entonces, antes de comenzar a realizar esto, voy a explicar un poquito gráficamente para que se comprenda qué es lo que vamos a realizar. Bien, y primero tenemos aquí nuestro espacio tridimensional. Imaginemos que por aquí tenemos un punto inicial de nuestro vector, no sé, por ejemplo, este que tengo de este lado, y este va a ser el punto inicial. Y pues este va a tener ciertas coordenadas en este espacio tridimensional. Por ejemplo, las coordenadas x1, y1 y z1. Ahora también imaginemos que por acá tenemos nuestro punto final. Y este pues va a tener coordenadas x2, y2, z2. Entonces, en base a esto que tenemos, pues podemos construir el siguiente vector. Y este siempre va a tener las siguientes características. En el punto inicial va a ir la cola del vector y en el punto final pues va a ir la punta del vector. Y en este caso pues vamos a tener lo siguiente. Ya a este vector, por ejemplo, le voy a llamar vector A. Y si yo tengo entonces una situación como esta, en el cual yo tengo de información el punto inicial y punto final de mi vector, las componentes de este vector van a estar dadas de la siguiente manera. La componente en x de mi vector, que es esto que tengo aquí, va a ser igual pues a esta diferencia, la diferencia en las coordenadas en x. Primero escribo la coordenada en x del punto final menos la coordenada en x del punto inicial. Y así para las otras coordenadas, para la coordenada en y y para la coordenada en z. Y al realizar pues esas diferencias me van a dar la componente en x, en y y en z de mi vector. Y aquí pues quiero hacerles una pequeña observación. Sí es muy importante el orden en cómo yo vaya a escribir esta diferencia. Siempre van las coordenadas de la punta del vector menos las coordenadas de la cola del vector. Es decir, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Y esto siempre para construir este vector. Además, si observamos, pues yo he escrito este vector en esta notación. Sin embargo, sigue siendo la misma idea cuando estamos trabajando en términos de vectores unitarios. Y también lo voy a escribir de una vez. Entonces, pues esto es lo mismo que esta misma diferencia, x2 menos x1 en y, más y2 menos y1 en j, más z2 menos z1 en k. Entonces, pues ya aquí va a depender de cuál es la notación que ustedes estén utilizando. Si observan, pues la idea es la misma. Y dicho esto, vamos ahora a determinar las componentes de mi vector v y también su magnitud. Entonces, como yo ya tengo el punto inicial y punto final, pues lo único que necesito hacer es etiquetar cada uno de estos puntos. El punto final, recuerden que yo aquí le llamé x2, y2, z2 y el punto inicial x1, y1, z1. Por lo cual, de acuerdo a esto, tenemos que este punto tiene coordenadas x1, y1, z1 y este otro tiene coordenadas x2, y2 y z2. Y yo aquí voy a trabajar en términos de vectores unitarios. Entonces, pues mi vector v que yo estoy buscando, pues va a ser igual a esta diferencia de las coordenadas en x. La coordenada x2 menos x1. Y la coordenada x2 es igual a menos 2
menos x1, que es igual a menos 4. Y este lo voy a ingresar en un paréntesis. Y esto en y. Más y2, en este caso y2 es igual a 4, menos y1, y y1 es igual a 3. Más z2, que en este caso es igual a menos 2, menos z1, y z1 pues es igual a 1. Y esto en k. Ahora vamos a simplificar. Para esta primer componente, aquí tenemos menos por menos 4 es igual a más 4. Y más 4 menos 2 es igual a 2. Y esto en y. Ahora de este lado, 4 menos 3 es igual a 1. Y este en j. Entonces únicamente escribo j. Después acá, menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Menos 3 por este signo positivo, pues nos sigue dando menos 3. Y esto en k. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, observamos que la componente en x de mi vector es igual a 2. Y la componente en y, pues en este caso, va a ser igual a 1. Y la componente en z es igual a menos 3. Y ya que tengo mi vector, ahora voy a calcular su magnitud. Y para eso vamos a utilizar lo siguiente. Recuerden que si nosotros tenemos el siguiente vector, que tiene componentes en x, en y, más componente y en j, más componente z en k. La magnitud o norma de este vector se calcula o es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Por lo tanto, al utilizar esta fórmula que tenemos de este lado para nuestro vector, tenemos que la magnitud de nuestro vector v pues va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, que en este caso pues es 1 y esto al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Aquí la componente en z es menos 3 y esto pues al cuadrado. Bien, pues ya nada más falta aquí simplificar un poco al realizar las operaciones. Y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, más menos 3 al cuadrado es igual a 9. Y esto por lo tanto pues es igual a la raíz cuadrada de 14. Y esta pues es la magnitud de mi vector v. Y en este caso pues voy a dejar representada de esta manera la magnitud de mi vector. Sin embargo, si ustedes gustan, pues pueden escribir este número en su forma decimal, sacando la raíz cuadrada de 14, y eso también es correcto. Bien, pues lo único que ya nos hace falta es encontrar un vector unitario en la dirección de v. Y para esto recordemos lo siguiente. Si tenemos el vector u, entonces un vector unitario denotado de esta manera, en la misma dirección que el vector u, está dado por esta expresión. El vector unitario u es igual al vector entre la magnitud de este mismo vector. Entonces, para determinar un vector unitario en la misma dirección que este vector, pues lo único que necesitamos hacer es dividir el vector entre su norma. Y ya con esto pues vamos a tener lo que nos están pidiendo. Por otro lado, también debemos de recordar qué es lo que significa que un vector sea unitario. Entonces, recordemos que un vector
Un vector unitario que yo escribí de esta manera es aquel cuya magnitud es igual a 1. Es decir, un vector unitario es aquel vector cuya longitud de la flechita es igual a 1. Entonces esto es lo que se entiende por vector unitario. Ahora sí vamos a regresar a esta fórmula que escribí en color rojo. En base a esto, pues voy a determinar el vector unitario en la misma dirección que mi vector v. Entonces tenemos que este vector, que lo voy a denotar como v con un gorrito, igual, de acuerdo a esto, a mi mismo vector, que en este caso es este que tengo de este lado, el vector v. Y esto entre la magnitud de mi mismo vector. Y aquí también ya tenemos la magnitud del vector, que es igual a la raíz cuadrada de 14. Entonces todo esto lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 14. Y este pues ya es el vector unitario que nos están pidiendo determinar. Ya nada más lo voy a reescribir y voy a separar cada una de las componentes. Primero aquí voy a hacer un poco de espacio. Y tenemos mi vector unitario v igual a 2 entre la raíz cuadrada de 14 en i más 1 entre la raíz cuadrada de 14 en j menos 3 entre la raíz cuadrada de 14 en k. Entonces, en resumen, dado este punto inicial y este punto final, hemos determinado este vector v y también su magnitud, que es igual a la raíz cuadrada de 14. Además, hemos hallado este vector unitario en la misma dirección que nuestro vector v. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Bueno amigos, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio en el cual me piden determinar el punto final de un vector si conozco el vector y también su punto inicial. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Bien amigos, y ahora sí me despido. Yo soy su amigo Humberto, este es el canal de Virtual y nos vemos en el próximo video.